Los enemigos del cristiano, el diablo y los demonios. Como ya hemos visto en estudios anteriores, el diablo era uno de los ángeles más poderosos del cielo y comandaba la tercera parte de los ángeles de Dios. Luego este personaje se rebeló queriendo ser igual a Dios, y el Señor lo castigó haciéndolo un espanto para todas las naciones, y los ángeles que le seguían fueron convertidos en demonios, que ahora son sus secuaces. Él tenía esperanza entonces de quitarle el reino de la tierra a Dios para reinar en él para siempre. Pero vino Cristo a recuperar lo que se había perdido, y Jesucristo venció al diablo en su propio terreno, aquí en la tierra. Venció al pecado, venció los principados y potestades, derrotó las tinieblas y venció en la cruz del Calvario, yendo a la cruz del Calvario sin pecado y sin mancha, y se ofreció a sí mismo como un cordero, como un sacrificio a Dios. Y de esa manera el Señor venció y pudo recuperar lo que se había perdido. Ahora la tierra es propiedad de Jesucristo. Él tiene el control y el poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero el diablo todavía está operando aquí. El diablo ya sabe que está vencido y le queda poco tiempo. Ya él está condenado para ser echado al infierno. Pero Dios lo ha permitido que se quede por un tiempo para probar a los que son de Dios. A los que realmente quieren entrar en el reino de los cielos van a ser probados con luchas y dificultades, porque el diablo se le va a oponer para que no alcancemos esa meta. Y ahora, como el diablo sabe que está vencido, viene y quiere destruir todo lo que es de Dios. Un cristiano es una posesión preciosa para Dios, y el diablo tratará de destruir a todos los cristianos, porque al destruirlo a ellos, a dañarnos a los cristianos, él sabe que está dañando a Dios. Y entonces tenemos esa batalla, y la Biblia dice de esta manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, está firme. Efesios capítulo 6, versículos 12 al 13. Es una advertencia que nos está haciendo el apóstol Pablo, para que nosotros sepamos que la vida espiritual es una vida en donde tenemos que batallar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, tenemos una carrera de oposición, una carrera de obstáculos para llegar al reino de los cielos. Esto no debemos de quitárnoslo de nuestra mente. Otro punto muy importante es que precisamente de acuerdo a todo esto, nosotros debemos de velar y orar, como dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dijo en muchas oportunidades: velar y orar para que no caigáis en tentación. Pues el diablo y los demonios nos acechan, y solamente permaneciendo en Cristo y protegidos por su poder podemos librarnos de la maldad de nuestro mayor enemigo. El Salmo 34:7 dice así: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Está claro que nosotros mismos no podremos nunca defendernos de los ataques del diablo y sus demonios. Pero si andamos en santidad y haciendo la voluntad de Dios, los ángeles de Dios nos protegerán, ya que los ángeles, como dice la palabra, protegen a los que temen a Dios y guardan sus mandamientos. Pero si alguno anda desordenadamente, agradando la carne y no a Dios, caerá irremisiblemente en las acechanzas del diablo. Tengamos confianza en Jesucristo. Él ahora es nuestro protector. Y ya no temamos más al futuro, ni a la muerte, ni a los demonios. Solamente tenemos que permanecer en la palabra de Dios, y ahí estaremos seguros. La palabra de Dios dice así: no se adormecerá ni desfallecerá el que te guarda. Leamos: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 al 9. El diablo y los demonios tratarán de confundir a todos los hijos de Dios.
Sabemos que los que no conocen a Dios, dice la palabra de Dios, tienen la mente entenebrecida para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Tienen un velo para que no vean la luz de Cristo. Pero Él tratará de que los que han conocido a Cristo se aparten de los caminos de Dios, y tratará de ponernos trampa, ponernos lazos, de tal manera que nosotros tropecemos en la palabra, que nosotros no nos desviemos. Pero por esa causa es muy importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios, que nosotros leamos la palabra de Dios y estudiemos de tal manera que nosotros podamos discernir y comprender los mandamientos, la palabra, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque el diablo conoce la palabra de Dios mejor que cualquiera de nosotros, dado que él es testigo presencial de lo que pasó allí. Nosotros sencillamente estamos leyendo lo que ocurrió a través de la escritura. Pero él estuvo ahí presente en la tentación de Jesús. Él fue el que tentó a Jesús en el desierto, por un ejemplo. Él fue el que motivó a Herodes para que mandara a matar a los niños, para tratar de acabar con la vida de Jesús cuando Jesús solamente era un bebé. Entonces sabemos que Él es testigo presencial y Él conoce todas las cosas mejor que cualquiera de nosotros. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios para nosotros estar atentos, porque Él es un ser realmente muy perverso, con una inteligencia muy maligna que supera a cualquier inteligencia humana. Por eso el Señor nos dejó la palabra de Dios, que dice la Biblia que es lámpara a nuestros pies. Cualquiera que se crea tan inteligente que pueda seguir a Dios sin conocer su palabra, sin estudiar las escrituras, realmente lo que es necio, porque va a caer en las trampas del diablo de una manera irremediable, porque este es un personaje sumamente inteligente y astuto. Su propósito principal es desviar a las personas del camino de Jesucristo. Él sabe que Dios ha establecido un solo camino para regresar a Él, y ese camino es Jesucristo. Y nadie puede tomar ni a derecha ni a izquierda. Solamente Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Si alguien se sale del camino de Jesucristo, si alguien se aparta de seguir las huellas de Jesús, no entrará en el reino de los cielos. El diablo sabe esto, y él sabe que desviando nuestros pasos va a hacer que las personas se pierdan y no lleguen al reino de los cielos. Por eso le ofrece riqueza, le ofrece prosperidad, le ofrece cumplir sus sueños en esta tierra, le ofrece tantas cosas, y hay tantos profetas, falsos profetas ahora, que lo que predican es cosas terrenales, lo que hablan solamente es de dinero, solamente hablan de este mundo, hablan solamente de las victorias en este mundo y de las cosas que quieren alcanzar en este mundo. Son sencillamente por profetas mentirosos, falsos, instrumentos del diablo para que la gente se aparte su mirada del reino de los cielos, porque para eso nos llamó Jesús, a poner nuestra mirada no en este mundo, sino en el reino de los cielos, porque allí es donde nosotros tenemos que poner nuestro corazón, nuestra alma en ese propósito de llegar allí. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios capítulo 11 versículos 13 y 15. Es importante que nosotros tomemos en cuenta esta tremenda advertencia del apóstol. ¿Ve? El diablo se disfraza de ángel de luz, y el diablo predica en los púlpitos actualmente de muchas iglesias disfrazado de ministro de justicia. Por eso tenemos que nosotros que estar muy alerta a lo que la palabra de Dios dice. El diablo siempre trabajará con nuestras debilidades, ¿ve? Porque esa es la manera, esa es la llave que él tiene para afectarnos a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias debilidades, unos diferentes a otros, pero cada uno tenemos nuestras propias debilidades, y Él nos conoce. La Biblia dice que Él nos considera, que la Biblia dice que Él nos estudia para saber de qué manera va a atacarnos a cada uno de nosotros. Él nos acusa delante de Dios después que de alguna manera nosotros cometemos algún error. Somos acusados por Él delante de Dios por ese pecado, por esa falta que cometemos, para que Dios nos castigue.
Así que Él utilizará nuestras debilidades. Él nos va a tentar por esas flaquezas que nosotros tenemos, por esas cosas por las cuales nos sentimos atraídos, esas cosas pecaminosas que nos agradan. Algunos tendrán atracción por el alcohol, otros por las mujeres, otros por apropiarse del ajeno, otros por la moda, otros por el sexo. Cada uno de nosotros sabemos el lado que tenemos débil, por eso debemos de orar y de ayunar y permanecer en alerta en el Señor y llenos de su palabra y de su espíritu para poder permanecer en este camino. También conozco el caso de amigos cuya debilidad son las mujeres y antes de llegar a Cristo, con mucha dificultad, lograban que alguna se fijara en ellos. Pero después de conocer a Cristo, entonces el diablo ha cambiado esto y ahora es que son seducidos y son perseguidos por las mujeres para tratar de apartarlos de Dios. No, eso no es cosa normal, son trampas que prepara el diablo para que la gente se aparte del Señor Jesucristo. Cuando la gente llega a Cristo y recibe a Dios, a Cristo como su Salvador, entonces empiezan a las cosas que antes eran difíciles de conseguir, entonces vienen a ofrecerles cosas, vienen a ofrecerle alcohol, vienen a ofrecerle droga, vienen a invitarlo para fiestas, vienen a invitarle para todas las cosas que son de este mundo, para apartarlo de Dios, para hacerlos tropezar y ofender de esta manera al Señor. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 versículo 13 al 15. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Entonces es muy claro que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. El diablo utiliza las cosas que nos agradan para tentarnos, para seducirnos. ¿Ve? Entonces es importante que nosotros como creyentes que estamos andando, comenzando en los caminos del Señor, entendamos que tenemos un terrible enemigo que va a tratar de destruirnos durante todo nuestro caminar en esta vida. Así que tenemos que ser atentos, sabios, prudentes, andar como de día y tener nuestra mirada en el reino de los cielos para poder perseverar, teniendo en mente una cosa muy importante, que la victoria que Cristo ganó en la cruz del Calvario es nuestra. El diablo no nos la podrá quitar. ¿Ve? Solamente tenemos nosotros que permanecer en Cristo Jesús. Todas estas cosas las hemos comentado, no con el propósito de alarmar a nadie, sino para que sepamos cómo funcionan las cosas en el ámbito espiritual. Si somos creyentes sinceros, debemos descansar en el Señor, pues ninguno que viva en el temor de Dios podrá ser apartado de Él jamás. Si permanecemos en Cristo, la victoria es nuestra. Pues si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No es la idea que le tengamos temor al diablo, pues Él está vencido. Solamente que nos cuidemos de sus maquinaciones, estando alerta. Dios nos ha librado de nuestros temores, para que el único temor que exista en nosotros sea el temor de hacer el mal. Veamos lo que dice la palabra de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Gloria a Dios. Dice, esto está en el Salmo 91, versículo 1 al 4 leímos. Le recomiendo que lo lea completo, que se lo aprenda de memoria, porque hay preciosísimas promesas aquí y una declaración de protección para todo el que teme a Dios. Esto no es para cualquiera que abra la Biblia en su casa. En este salmo ya está protegido. Eso es una mentira que el diablo ha hecho creer a la gente. Esto es solamente para los que le temen a Dios, para los que habitan al abrigo del Altísimo. Dios te bendiga.